este ejercicio. Si le dicen evaluar el límite, ¿qué harían ustedes? El límite de x y z teniendo 1, 0, 0 de la función x menos 1 por z por 2 elevado a la y por tangente de z. Bueno, ¿qué harían ustedes? Sucesivos, trayectorias, sustitución directa, ¿cómo lo resolverían? Primero, sustituir, profe, ¿puede ser? Sí, bueno, ¿y qué te da? ¿Cuánto te da? 0 sobre 0. 0 sobre 0. Bueno, pero lo podrían reescribir, acomodarlo un poquito, miren. Esto es el límite de x y z tendiendo a 1, 0, 0 de x menos 1 por z sobre 2 a la y la tangente escribirla como seno de z sobre coseno de z. ¿No es así? Bueno, entonces esto es el límite de x y z tendiendo a 1, 0, 0. Y bueno, lo vamos a escribir de una manera que nos convenga. X menos 1 sobre 2 a la y por z sobre seno de z y por coseno de z. Lo hemos reescrito de otra manera, lo hemos ordenado, ¿ven? El z, perdón, sobre seno de z, esto lo podemos escribir como, hay dos opciones, seno de z sobre z elevado a la menos 1. ¿Eso es cierto o no? Sí. Sí, o también lo pueden escribir como quieran, ¿no? También, o z sobre seno de z, lo pueden escribir como 1 sobre seno de z sobre z. Es lo mismo, ¿no? Y de Sí, ahí es que profe. viene, sí, es lo mismo, bueno. Entonces, como yo sé, en realidad, de que estos límites existen, puedo usar las propiedades del límite. Entonces, el límite de x y z tendiendo al 1, 0, 0, esto va a ser igual a x menos 1 sobre 2 a la y por el límite de x y z tendiendo a 1, 0, 0 de, bueno, podemos poner seno de z sobre z a la menos 1 por el límite de x y z tendiendo a 1, 0, 0 del coseno de z. Bueno, ¿y cuánto les va a dar ese límite, chicos? ¿Qué dicen ustedes? 0. Sí, ¿por qué? Haciendo sustitución directa. Claro, porque hacen sustitución directa. Entonces, ustedes tienen en el primer límite, así lo borro esto acá, el primer límite tiende a 0. ¿Ven? El primero, este les da 0. El segundo, ese es un fundamental, 1. Y el último también les da 1. Entonces les queda 0 por 1 por 1. Entonces nos queda 0. O sea que el límite sí existe y vale 0. O sea que sí era por sustitución directa. ¿Y qué pasaba si lo hubiesen resuelto con sucesivos, con trayectorias? ¿Cuánto les iba a dar? ¿Cuánto les va a dar? Y 0. Y 0, claro. Por lo tanto, concluimos de que sí existe el límite. Por supuesto que lo podríamos demostrar usando, digamos, la definición, pero en realidad ustedes tienen una función continua ahí y no tienen ningún problema en ese punto, entonces el límite existe y vale 0. Bien, ese ejercicio me había quedado Profe, pendiente. Sí, ¿no me daría 0 sobre 0 el primer límite?
El de x menos 1 sobre 2i. No, porque es 2 elevado a la i. No es 2 por i. Ah, ya, cierto, ¿verdad? Capaz que es 2, a ver, lo escribo mejor. Es 2 Claro, elevado a la ahí, i. claro, ahí me Entonces, lo había confundido. claro, 2, te queda 2 a la 0. 2 a la 0 es 1. Sí, ahora sí, Entonces, profe. Gracias. bien, perfecto. Bien, ¿copiaron? Me dicen si copiaron y paso al ejercicio 13. Va a quedar un profe un ratito nomás. Bueno, me espero. Profe, hoy estamos a las 8:30. Sí, a las 8:30 termina el práctico. Gracias. Pero para coordinar por el trabajo. ¿Cómo? Después se va a quedar a festejar el Día del Trabajador. A trabajar a las 9. Nada, quería saber cómo estábamos con el tiempo. Gracias. Bueno, me dicen y pasamos Hasta, al profe. ejercicio. Bien, perfecto, vamos al ejercicio 13. Dice, calcule si existen los siguientes límites. Bueno, tenemos que hacer el 13 apartado 4i. Nosotros, o sea, de todos los límites que vimos, no habíamos resuelto ninguno de este tipo, ¿no? xy tendiendo a infinito, infinito. Y ahí tenemos seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, para resolver este límite, hice un cambio, ya podemos hacer un cambio de variable. A ver, vamos a escribir con otro color. Llama t a x cuadrado más y cuadrado. Si xy tiende a infinito, infinito, entonces, ¿a cuánto tiende t, chicos? A 0. ¿Cuánto? Si los dos tienden a infinito. A infinito. A infinito. Bueno, entonces con ese cambio de variable nos va a quedar un límite en una variable. Nos va a quedar límite de t tendiendo a infinito del seno de t sobre t. ¿Ven? Porque el argumento de esa función seno coincide con lo que está en el denominador. Bueno, ¿y cuánto nos da ese límite? 1. No. No. Una cosa es el fundamental, eso capaz que es lo que te... Disculpe, había visto No, mal. bueno, cuando el x tiende a 0, nosotros sabemos que el seno de x sobre x es igual a 1. Es el que te ha confundido, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del gráfico de la función seno? Yo estoy segura de que ese límite lo han visto. Va de 1 a Me, menos 1. me dice el compañero que vale 0. Un compañero me dice que vale 0. ¿Qué opinan ustedes? Sí, la función seno oscila entre menos 1 y 1, ¿no es así? O sea, supongamos que esto es 1 y menos 1. Bien, esto es menos 1 y esto es 1. La función seno hace así. Va la onda así. Así y así. Y ahí para acá también. Entonces, cuando el x tiende a infinito, ¿cuánto nos da el seno? Cuando el x tiende a infinito, de la gráfica, fíjense. Infinito. ¿Cuánto nos...? Infinito también. No, porque el seno entre qué, la De 1 a gráfica. menos 1. Claro, les va a dar una constante k que pertenece al intervalo menos 1, 1. No sé,
Es un valor que va a estar comprendido, por más que, o sea, si nosotros tenemos seno de infinito, el valor va a oscilar entre -1 y 1. ¿Sí? Entonces, el numerador nos queda una constante. Y el denominador es infinito. Una constante sobre infinito, ¿cuánto nos da ese límite? 0. 0, que eso es lo que me decía el compañero. Estaba bien lo que me había respondido. Estoy seguro que este lo han visto en análisis 1, ¿o no? Así como lo vieron al fundamental. ¿No se acuerdan de este límite de x tendiendo a infinito de seno de x sobre x? ¿No lo vieron en análisis 1? ¿Sí, no? ¿O no se acuerdan? No, yo no me acuerdo. No se Yo acuerdan. tampoco no me acordaba. Yo tampoco recuerdo haber visto eso, profe. Ah, bueno. Bueno, entonces si lo han visto ahora, acuérdense de ese límite de x tendiendo a infinito de seno de x sobre x vale 0. ¿Por qué? Porque la función seno siempre va a estar acotado ese valor entre -1 y 1. Es una constante, no sé cuánto vale. Por más grande que sea el x, o sea, cuando tiende a infinito, el seno siempre va a estar entre -1 y 1. Y un número, sí, dice. Sí lo vimos, me dice un compañero, pero que no se acordaba, pero que sí lo vieron. Entonces, una constante sobre infinito es 0. ¿Estamos? En la cartilla está ese límite, profe, pero no sé si lo habrán visto en clase. Claro, sí, es típico ese ejercicio. Bueno, lo copiaron, así ya empezamos el práctico de continuidad. Sí, profe. Bueno, vamos al práctico de continuidad. Vamos, cambio la pantalla. ¿Pudieron ver el OneNote, chicos, que les compartí, lo que me pidieron? ¿Lo pudieron ver? ¿O están viendo los videos? No sé. Sí, profe, sí, llegó. Bueno. ¿Qué dice el ejercicio? Estudia la continuidad de las siguientes funciones en el origen de coordenadas. En caso de ser discontinua, indique el tipo de discontinuidad y redefina la función si es posible. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Bueno, siempre cuando analizamos la continuidad, es muy importante escribir el dominio de la función. Apartado C, tienen la función f de x igual a arco tangente de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Cuál es, chicos? Dominio del arco Lo tangente. x perteneciente al espacio de R2, tal Sí. que los x cuadrados más los y cuadrados sean diferentes de 0. Claro, que no se nos anula. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a analizar la continuidad. ¿Dónde nos piden que analicemos? En el origen de coordenadas. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar. ¿Cuánto vale? Vamos a ver la primera condición de continuidad. ¿Existe f de 0, 0? ¿Y cuánto vale? ¿Existe? Es mi pregunta. ¿Está definida la función? No. No existe. No existe. ¿Por qué no existe? Y tachamos ahí el existe. No existe. Porque no ¿Por está en el qué? dominio. Porque no está en el dominio. Claro, ¿por qué? Porque el 0, 0 justamente no pertenece al dominio de la función. Entonces, como ya no se cumple la primera condición, podemos responder de que f no es continuo en el 0, 0. No es continuo en el 0, 0. Perfecto. Pero en el ejercicio nos decían que analicemos qué tipo de discontinuidad. Entonces tendríamos que calcular el límite para ver si existe el límite o no. Entonces, en base a eso vamos a concluir si presenta una discontinuidad evitable o no evitable.
Bueno, calculemos el límite. ¿Cómo resuelven ese límite? Sucesivo, sustitución directa, trayectorias. ¿Cómo es la función arcotangente? ¿Qué opina? Un sucesivo, profe. ¿Qué dicen los compañeros? Yo digo que también, profe, el sucesivo. Los demás, yo digo que con sustitución directa. ¿Cuánto les quedaría si ustedes hacen sustitución directa? Porque con los sucesivos les va a dar lo mismo, ¿no? ¿Cómo? El Arco tangente de infinito. Ajá, ¿y cuánto es arco tangente de infinito? ¿Se acuerdan la gráfica del arco tangente o hace falta que les haga el grafiquito para ayudarlo? No es pi sobre 2 menos pi sobre Pero es 2. igual que recién, una constante en el intervalo como el anterior. Sí, pero ¿cuál es el valor? Ya el compañero casi me lo dice, pero le falta un poquito. Esto es X, esto es Y. ¿No sería menos 2pi? No, menos 2pi no. La gráfica del arco tangente está acotada entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Bueno, la gráfica del arco tangente hace así. Hace así. Bien, esta es la gráfica de la función f de x igual a arco tangente de x. Bueno, ustedes fíjense en si el x tiende a infinito. ¿Cuánto nos da arco tangente de infinito? ¿Hacia dónde se aproxima? A pi sobre 2. Pi sobre 2. A pi sobre 2. O sea que este límite sí existe y vale pi sobre 2, porque están sustituyendo en una función continua. Por eso puedo hacer sustitución directa. 1 sobre 0 es infinito. Arco tangente de infinito es pi sobre 2. Y si hubiese sido de menos infinito, arco tangente de menos infinito, ¿a qué tiende? Menos pi A sobre menos 2. pi medio. Claro. Entonces, se cumple la condición de la existencia del límite porque la función con la que ustedes están trabajando no tiene problema. Existe el límite. Entonces, por lo tanto, f presenta una discontinuidad evitable en el origen, ¿no? Porque nos pedían en el punto, en el 0, 0. Entonces, podemos redefinir la función. Podemos redefinir la función. Y al redefinirla, bueno, le podemos llamar f asterisco de xy, y esta va a ser una función en rama. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo es la función? Ponemos en la primera rama arco tangente de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Si el xy es distinto de 0, 0. ¿Y cuánto ponemos en la segunda rama? ¿Qué valor vamos a poner? Pi sobre 2 Pi sobre 2. igual a 0. Claro, el valor, siempre ustedes acuérdense, cuando redefinen la función, acá es el valor que ponen ahí es el valor que les ha dado el límite. ¿Sí? No se olviden eso, es el valor que les ha dado el límite. ¿Alguna duda? No, profe. Bien, ¿se entiende? Es importante que repasen las gráficas de análisis 1, chicos, porque eso me ayuda para el límite. Eso me ayuda para el límite, porque siempre volvemos al límite de una variable, y la regla del L'Hopital la aplico en una variable. Las gráficas me ayudan, la del logaritmo, la de la exponencial, la de las trigonométricas, eso me ayuda. Bueno, me dicen si están, y vamos a hacer el apartado G, que es en 3 variables. Es una función, pero en 3 variables.
¿Bien? ¿Estamos? Vamos al apartado G. El mismo ejercicio, el apartado G. ¿Puedo mover la pantalla? Sí, profe. Bien. Copio copio la función. La función es una función h de x y z, tal que está definida como la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más 2 elevado a la xy. Si x y z es igual, distinto del 0, 0, 0, y después logaritmo neperiano de x cuadrado más z cuadrado más 2, si x y z es igual a 0, 0, 0. Bueno. Lo escucho. Primero, lo que tenemos que escribir es el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de h? R2. ¿Cuántas variables tenemos, Maxi? R3. Exactamente, tenemos 3 variables independientes, R3. No lo toma al origen, pero acá sí lo toma. Y están bien definidas las funciones. Bueno, analicemos las 3 condiciones de continuidad. ¿Existe h de 0, 0, 0? ¿Existe? Sí. ¿Y cuánto vale? Logaritmo ¿En qué? neperiano ¿De cuánto? de x cuadrado, z cuadrado de y. Ajá, entonces acá van a poner logaritmo neperiano de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2. Y esto es logaritmo de 2. O sea que existe. Existe y vale logaritmo neperiano de 2. Perfecto. Vamos con la segunda condición. ¿Existirá el límite? Límite de x y z tendiendo a 0, 0, 0. ¿Qué rama van a poner? ¿La primera o la segunda? La primera, o sea, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado bajo el signo de la raíz más 2 elevado a la xy. Bueno, tenemos que calcular ese límite. ¿Cuánto les da? 1. 1. Claro, ¿y qué han hecho? Sustitución directa. Sí. Esto les da 2 a la 0 y les da 1. Perfecto, porque no, esa función es una función irracional que es continua más la suma de una función exponencial que es continua. Por el álgebra de funciones, esas funciones son continuas. O sea que existe el límite y vale 1. Se cumple la primera, se cumple la segunda condición de continuidad, pero no se cumple la tercera. O sea, el h de 0, 0, 0 no es lo mismo que el límite de x y z tendiendo a 0, 0, 0 de la función h de x y z. No se cumple. Entonces, por lo tanto, h no es continua en el origen, porque eso es lo que nos pedían en el ejercicio, que analicemos la continuidad en el origen de coordenadas. No es continuo porque no se cumple la tercera condición, pero como existe el límite, h, ¿Es discontinuo evitable? claro, h presenta una discontinuidad evitable en el origen. Entonces la podemos redefinir. Y bueno, acá ¿me puedo correr un poquito de la pantalla para redefinirla? Sí. Bueno, acá me voy a correr un poquito y vamos a poner h asterisco de x y z y van a poner. La primera rama era raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más 2 elevado a la xy. Si x y z es distinto del 0,
0, 0. Y el valor del límite que nos ha dado 1, si x y z es igual a 0, 0, 0. Y ahí la tienen en la función redefinir. ¿Alguna duda? No, profe. No. Bien. Me dicen cuando terminen de copiar y seguimos. Listo, profe. ¿Los demás? Tengo una consulta. Tengo 69 pesos en la tarjeta. No ten 70. Es poquito, 79. ¿Qué me escuchan, chicos? Profe. Sí. Sí, profe. Bueno, los voy a silenciar un segundo porque por ahí algunos de los compañeros no se dan cuenta, no hay problema. Y después lo activan al micrófono. Bueno, cuando quieran ya hablar, van a activar su micrófono, ¿sí? Vamos al ejercicio Le 2. una consulta del último ejercicio. Sí, decime. ¿Por qué redefinió la segunda rama? ¿Puede haber redefinido la primera o no? No, cuando vos redefinís la función, tenés que tomar la primera que es el distinto de 0, 0, 0, ¿no? Vos fijate. Y en esa rama, en la primera, es donde vos calculas el límite, ¿ves? Y el valor del límite me da 1. Entonces, cuando vos redefines la función, pones la primera rama, donde era el distinto, igual. La pones igual, mira. ¿Ven? La pones igual. Y acá, en la segunda rama, la descartás a la otra que tenías en el ejercicio y pones el valor que has obtenido del límite. Entonces, cuando vos vas a calcular, esta función h asterisco es continua. ¿Por qué? Porque el h en 0, 0, 0 vale 1. Y cuando calculas el límite, tomas la primera rama y nosotros ya vimos que ese límite vale 1. Y entonces se cumple la primera, la segunda y la tercera condición. ¿Estamos? Bien, ahora sí, profe. Siempre pones la primera rama, la que es distinto, y el valor acá, el que yo siempre les digo, va el valor del límite. Va el valor del límite, lo que ustedes han obtenido del límite. ¿Y el límite dónde lo calcularon? En la primera rama. ¿Sí? Eso no se olviden, va el valor del límite. Bueno, vamos al ejercicio 2. Ejercicio 2. Estudie la continuidad de las siguientes funciones en los puntos que se indican. En el caso de ser discontinua, indique el tipo de discontinuidad y redefine la función si es posible. Bueno, tenemos que hacer el apartado D y el apartado I. Vamos a empezar con el apartado D. Tenemos la función f de xy igual a xy por y más 2x más 4y más 8 sobre xy menos y cuadrado más 2x menos 2y. En el punto menos 4 menos 2. Bueno, como estamos en el práctico de continuidad, es muy importante escribir el dominio. ¿Qué tipo de función es? Cuando yo les pregunto el tipo de función, ustedes me tienen que responder. ¿Es una irracional, una polinómica, una constante, una trigonométrica? ¿Cómo? Racional. Esta es una racional. Perfecto. Continua en su dominio. Exactamente. Todas las racionales son continuas en su dominio.
Entonces, y el dominio son los xy pertenecientes a R2, tales que el denominador xy menos y cuadrado más 2x menos 2y tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Distinto de 0 porque para que no se nos anule el denominador. Bueno, ahora analicemos en el punto que me dan, en el punto menos 4 menos 2. Entonces les pregunto, la primera condición, ¿existe f de menos 4 menos 2? ¿Existe? No, Ajá, ¿y por qué no, Maximiliano? porque la ordenada, digamos, no pertenece al dominio, digamos, el punto ese no pertenece. Claro, porque el punto este no pertenece al dominio. Miren, para convencer. En realidad yo escribí el denominador, pero yo así, sin analizarlo, sin factorearlo, nada. Pero si yo tuviese que dibujarlo, esto lo tengo que trabajar un poquito más, en realidad. Y si yo lo trabajo un poquito más, al denominador, esto es lo que me va a quedar, miren. Lo que voy a hacer, voy a sacar factor común en grupo. De los dos primeros términos saco factor común y. Entonces me queda x menos y. Y de los dos segundos saco factor común 2. Me queda x menos y. Entonces me queda, vuelvo a factorear, me queda x menos y por y más 2. Yo necesito que ese producto, nosotros dijimos, de que tiene que ser distinto de 0. Para que un producto sea distinto de 0, cada uno de los factores debe ser distinto de 0. Porque si uno de ellos es igual a 0, ya se me anula el producto. Entonces, si esto es distinto de 0, significa que el x va a ser distinto de y también esto significa que el y va a ser distinto de menos 2. O sea que no puede tomar el valor menos 2. Y en nuestro ejercicio, si ustedes se fijan, el punto, justo la ordenada, vale menos 2. Y ese punto no pertenece al dominio de la función, porque el y no podía tomar el valor menos 2. ¿Se dan cuenta? Trabajándolo un poquito más, llego a eso. Y eso me hace dar cuenta de que la función no puede, o sea, no está definida cuando el y vale menos 2 y tampoco cuando el x es igual a y. No podría ser el 0, 0, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 100, 100, así. ¿Vamos? Bueno, entonces ya sabemos, no se cumple la primera condición, por lo tanto f no es continua en ese punto. En el punto menos 4, menos 2, en el punto en cuestión. Pero a nosotros nos dicen, en el caso de ser discontinuo, analice el tipo de discontinuidad y redefina si es posible. Entonces, tenemos que calcular el límite. ¿Cuánto vale el límite de xy tendiendo a menos 4 menos 2 de la función xy más 2x más 4y más 8 sobre xy menos y cuadrado más 2x menos 2y? ¿Cuánto vale ese límite? Ahí podemos aplicar sustitución directa. Claro, ¿y qué harías para aplicar la sustitución directa? ¿Qué tendríamos que hacer? Reemplazar los valores de Claro, xy. sí, pero me da 0 sobre 0. ¿Saco factor común? Claro, lo trabajo. Yo el denominador ya les he dado factoreado cuando hemos analizado el dominio. Entonces, ahora yo les pido a ustedes que factoreen el numerador y me digan cuánto les da. Yo voy escribiendo el denominador que ya lo he factoreado. Entonces acá ustedes me van a dictar cómo queda factoreado el numerador. Eso quiero que me dicten ya el resultado. Hacen un cálculo auxiliar y me dicen cuánto les da. Y más 2 por x más 4, profe, el numerador. Y más 2 por x más 4. ¿Qué opinan los demás? Está bien. Ah, sí, muy bien, sí, lo he factoreado bien y lo he hecho en grupo también. Es el factor común en grupo. Entonces, x más 4 y por y más 2.
Exacto. Simplifico, simplifico. Y se nos va la indeterminación. Miren, entonces esto nos queda el límite de x y tendiendo a menos 4 menos 2 de x más 4 sobre... ¿Quedaría 0? Claro, porque ustedes hacen la sustitución directa y en el numerador les da 0. Y en el denominador les da menos 2. O sea que el límite existe y vale 0. Vale 0. Entonces, como existe el límite, la función presenta una discontinuidad. F presenta una discontinuidad. Una discontinuidad evitable. En el 0, 0. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿la podemos redefinir? Profe, ¿no era el menos 4 menos Sí. 2? Ay, perdón, sí, el punto, sí, tienen razón, menos 4, es la costumbre, mira. Menos 4 menos 2. Evitable, sí, sí, gracias por la corrección. Bueno, ¿cómo la redefinimos? Acá pongo, redefinimos. Bueno, y quiero que ustedes me dicten cómo redefinen la función f. Sería el valor de lo que estamos trabajando cuando es distinto de 0. XY más 2X más 4Y más 8 sobre XY menos Y cuadrado más 2X menos 2Y si XY es distinto de 0, 0. no, de menos 4 menos 2. De menos 4 menos 2, perdón. Sí, el punto, sí. ¿Y qué valor ponemos acá en el cuando es igual al menos? Eso, que es el valor del límite. Bien. El valor que nos hemos obtenido en el límite. Perfecto. Y ahí ya tienen redefinida la función. Veo que van entendiendo. Muy bien. Vamos al ejercicio. Sí, si no existe el límite directamente, Es una discontinuidad inevitable. Claro, si no existe el límite, vamos a decir f presenta una discontinuidad inevitable en ese punto y entonces no la podemos redefinir. Cuando existe el límite, decimos que es una discontinuidad evitable, que la podemos redefinir. ¿Está? Es lo mismo que en análisis 1, chicos, tal cual. Solamente que ahora estamos viendo en varias variables. Vamos a hacer el apartado I. Me dicen si terminaron de copiar. El apartado I es una función en 3 variables. Bueno, vayan abriendo el aula virtual, porque así ya también les voy a dar la clave. Ya estamos, profe, como tiro ahí. Ah, ya están en el aula. Ah, bueno, entonces les escribo acá, les escribo la clave. A la x más z sobre z al cuadrado más coseno de la raíz de xy más seno de x y z. La segunda rama es x más y más z. Y ya les pongo en el punto en cuestión. Acá dice, sí, x y z es distinto del 1, 0 menos 1, si el x y z es igual al 1, 0 menos 1. Bueno, primera pregunta. ¿Cuál es el dominio de la función? R3. R3, perfecto. Primera condición, ¿se cumple? ¿Existe el f de 1, 0 menos 1? ¿Existe?
Sí. ¿Y cuánto les da? ¿Y en qué rama van a reemplazar? En la segunda y vale 0. Y en la segunda y vale 0, porque van a poner 1 más 0 más menos 1. Y esto les da 0. Perfecto, o sea que existe y vale 0. ¿Sí? Ustedes fíjense en una observación, miren. Yo cuando primero lo calculo, veo que existe y recién lo escribo acá adelante, ¿no? Bien, es una cuestión de que... Bueno, vamos con el límite, también. Si existe el límite, después al final yo pongo adelante que existe, ¿no? Límite de x y z tendiendo a 1, 0, menos 1. ¿En qué rama va? ¿Cuál es la rama con la que vamos a trabajar? La primera, porque siempre el límite, acuérdense que estamos trabajando en el entorno del punto, no en el punto en sí. Z cuadrado más coseno de la raíz de xy. Más seno de x y z. ¿Cuánto les da? ¿Y qué hacen? ¿Sucesivos? ¿Trayectorias? ¿Sustitución directa? Directa, claro, porque están trabajando con funciones que son continuas, no tienen problema. Les va a quedar e elevado a la 0 sobre menos 1 al cuadrado más coseno de 0 más seno de 0. Porque al estar multiplicado el i que vale 0, me anula todo. ¿Y cuánto nos da esto, chicos? E a la 0 es 1. Un medio, exactamente. Cada uno de estos, menos 1 al cuadrado es 1, coseno de 0 es 1. Seno de 0 es 0. Entonces, el límite existe. Sí existe. Y vale un medio. Entonces, se cumple la primera, se cumple la segunda. Pero ¿cuál es la que no se está cumpliendo? No se cumple la tercera condición. Claro. F de 1 menos 1, 0 menos 1 es distinto del límite de x y z tendiendo a 1, 0 menos 1 de la función f de x y z. ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, f no es continua en ese punto que nos pedían analizar. Bien, ¿podemos redefinirla la función? Sí, la podemos redefinir porque la función f presenta, como existe el límite, una discontinuidad evitable en ese punto. Entonces la podemos redefinir, la llamamos f asterisco de x y z, y ustedes me dictan qué es lo que voy a escribir. Una función en rama, ¿no? Acá van a poner e elevado a la x más, no es x más y, es x más z. Sobre z cuadrado más coseno de xy más seno de x y z. Si x y z es distinto de 1, 0, menos 1. ¿Y qué valor acá? ¿Qué valor ponemos acá? Un medio. Un medio. Un medio, que es el valor que han obtenido en el límite. Si x y z es igual a 1, 0, menos 1. ¿Sí? ¿Alguna duda? Terminen No, de profe. copiar y seguimos con el otro ejercicio, que es el ejercicio 3. Bueno, me dicen y seguimos.
Bueno, vamos al ejercicio. ¿Está, chicos? Quiero saber si terminaron de copiar. Sí, profe, ya copiamos. Bueno, vos, Gaby. Vamos al ejercicio 3. Dice, determine todos los puntos en los que la función es continua. Apartado D, apartado E. Tenemos la función f de x, y igual al logaritmo de 10 elevado a la x menos y por y. ¿Está? Bueno, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es el dominio? El argumento del logaritmo mayor a 0. Sí, entonces tenemos los xy pertenecientes a R2, tales que 10 elevado a la x menos y por y tiene que ser mayor que 0. En definitiva, si ustedes hacen el análisis un poco más exhaustivo, el 10 elevado a la x menos y siempre es una cantidad positiva, independiente del exponente, porque la base es positiva. Entonces, para que ese producto sea positivo, el que tiene que ser positivo sí o sí es el y. ¿Sí? Bueno, ¿y dónde esa función logarítmica es continua? ¿Dónde? En todo su dominio, Dios. Claro, f es continuo para todo xy perteneciente al dominio de la función. Si las funciones logarítmicas son continuas, no tiene problema. O sea, donde está bien definida, es continua la función. ¿Bien? Entonces, en todos esos puntos que pertenecen al dominio, la función es continua. O sea, en realidad, siempre que el y sea positivo, que la ordenada sea positiva, la función va a ser continua. Vamos al apartado E. 3 por y más coseno de 4x sobre seno de 9x. ¿Cuál es el dominio de esa función? Perdón, no le demoré 9x tanto. distintos de pi sobre 2. El dominio de f, pi sobre 2. ¿Por qué pi sobre 2? ¿Dónde Porque el seno de 90 es 0, digamos. No, no es 0, es 1. ¿Cuándo el seno vale 0? No, tiene razón, tiene razón. Sí, ¿cuándo era? El seno es 0. ¿En 0? ¿Dónde más? En pi, 2pi, 3pi, menos 5pi. Siempre que sea múltiplo de pi. Entonces ponemos kpi, con k perteneciente a z, un número entero. Entonces puede ser 0, puede ser pi, 2pi, 3pi, 4pi, o puede ser tomar valores negativos, menos pi, menos 2pi, menos 3pi, así. Entonces siempre que el argumento, sea el 9x, sea distinto de kpi, va a estar bien definida la función. Ustedes tienen una función polinómica y una racional, donde en el denominador tienen una trigonométrica, pero para que el seno esté bien definido, para que no se nos anule ese denominador, el 9x tiene que ser distinto de kpi. Y entonces de esa manera ustedes se aseguran de que la función va a estar bien definida. Por lo tanto decimos, f es continua para todo xy perteneciente al dominio de la función. ¿Sí? Lo único donde tiene problema es cuando el 9x es múltiplo de kpi. Es en el único lugar. Después todo lo demás está bien definido. Bien, vamos al ejercicio 4, apartado L. En el ejercicio 4, ustedes van a ver que tienen 4, dentro del 4 el i, que tiene sus respectivos apartados A, B, C y sigue. Después tienen el 2i,
y también tienen el 4, 3i. ¿Estamos? Para que entiendan, así está descompuesto el 4. Y este también tiene su apartado 1, 2 y sí. Bueno, del 4 vamos a resolver del apartado I, del I, vamos a resolver el apartado L. ¿Puedo mover la pantalla? Sí. Bueno, espero. Perfecto, dice que ya está listo. Y aquí muevo la pantalla, entonces ahora tiene ejercicio 4, apartado I, dice estudie la continuidad de las siguientes funciones, el apartado L. Bueno, ¿cuál es el dominio de esa función? Ustedes tienen la función f de x, y este es el apartado L, y sobre la raíz. ¿Cuál es el dominio? Es una función racional, pero en el denominador tienen irracionales. Son los xy pertenecientes a R2, tales que ¿qué cosa? Que x más y sea mayor a 0 Sí. y además que x menos y sea mayor a 0. Bien. Bien. ¿Y por qué no pongo el igual? Mayor o igual. Porque el igual a 0 va a anular el denominador. Claro, porque si no puede anular el denominador y no va a estar bien definida la función. Bueno, ¿dónde la función es continua? En todo su dominio. Exactamente, es continua en todo su dominio. ¿Por qué es una racional? ¿Sí? Esto es lo mismo que pongan para todo xy perteneciente al dominio de la función. Es lo mismo. Bien. Ahora vamos a resolver el ejercicio 4.3 y el apartado 3. Cuando me den el OK, muevo la pantalla. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Bien, Sí, profe. vamos al ejercicio. Esto, no se olviden, es dentro del ejercicio 4, ¿no? Dice, estudia la continuidad de las funciones en los puntos que se indican. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que escribir es el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la función? Son los xy pertenecientes a R2, tales que ¿qué cosa? X cuadrado más 16y sea mayor a 0. ¿Mayor a 0? Distinto No de puede 0. ser... Ah, distinto de 0. Bien. No se tiene que anular. Puede ser positivo, puede ser negativo, no importa, pero no tiene que ser 0. Bueno, a nosotros nos piden que analicemos en el punto 4 menos 1. La primera condición, lo que yo les pregunto, ¿existe f de 4 menos 1? ¿Existe? No, porque anula el denominador. Claro, porque anula el denominador. Entonces, ¿eso qué significa? Que esto no existe, pues el 4 menos 1 no pertenece al dominio de la función. No pertenece. No pertenece al dominio de la función, entonces, por lo tanto, f no es continuo. En el 4 menos 1. Pero bueno, supongamos, esto no está ahí, pero yo les digo, bueno, si en el caso de ser discontinua, analice el tipo de discontinuidad. ¿Sí? Entonces esto es extra a lo que ustedes tienen. El ejercicio terminaría ahí terminaría.
Yo analizo el punto, veo que no es continuo. Pero yo quiero saber qué tipo de discontinuidad tiene, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver si existe o no el límite. Entonces, consideramos el límite de xy tendiendo a 4 menos 1 de la función 4 más xy sobre x cuadrado más 16y. Bueno, ¿cómo resuelven ese límite, chicos? ¿Qué harían? Sucesivo. Sucesivo. ¿Por qué no hacen sustitución directa? Porque queda 0 sobre 0. Porque, claro, y no hay manera de factoriarlo, eso, de trabajarlo algebraicamente. ¿Estamos? Bueno, bien. 4 más xy, calculamos este sucesivo. ¿Cuánto me da este sucesivo? Nos da el límite de x tendiendo a 4. Cuando ustedes calculan en y, esto nos da 4 menos x sobre x cuadrado menos 16. Si ustedes calculan, esto les da 0 sobre 0, pero para que se vaya la indeterminación, puedo factoriar o aplicar L'Hopital. Yo factoreo. Límite de x tendiendo a 4, y acá en el denominador es una diferencia de cuadrado, es x menos 4 por x más 4, y en el numerador puedo sacar factor común menos 1 y me queda x menos 4. ¿No es así? He factoriado el denominador y en el numerador saco factor común menos 1. Simplifico. Calculamos ese límite, nos da menos 1/8. Ese es el valor del sucesivo L1. Bueno, ahora hacemos exactamente lo mismo, pero, o sea, calculamos el otro sucesivo. Intercambiamos el orden acá al calcular los límites. Límite de xy tendiendo a 4 menos 1 de nuestra función f de xy es igual al límite de y tendiendo a menos 1 del límite de x tendiendo a 4. Bueno, entonces acá tenemos 4 más xy sobre x cuadrado más 16y. Si calculamos ese límite, nos da el límite de y tendiendo a menos 1 de 4 más 4y sobre 16 más 16y. Si calculan este límite, les da 0 sobre 0. ¿No es así? Les da 0 sobre 0. Bueno, entonces, para que se nos vaya esa indeterminación, factoreamos tanto el numerador como el denominador sacando factor común. En el numerador saco factor común 4, me queda 1 más y en el denominador saco factor común 16, me queda 1 más y. Simplifico, se me va la indeterminación, nos queda 4 sobre 16, que es un cuarto, si ustedes lo simplifican, y ese es el valor del sucesivo L2. Entonces, ¿qué pasa con L1 y L2? ¿Cómo son? Distinto. Distinto. Entonces, como L1 es distinto de L2, entonces no existe el límite. Y si no existe el límite, o sea, de x... discontinuidad inevitable. Exactamente, que es lo que me preguntaban hace rato. Por eso era la finalidad de este ejercicio, o sea, que no la vamos a poder redefinir. ¿Sí? No la podemos redefinir a la función porque no existe el límite. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces ahora vamos, me dicen si terminan de copiar y vamos al ejercicio 5, que es uno parecido al que hicimos en la teoría. Profe, entonces no puedo redefinirlo ya que el límite no existe. No, no existe. Entonces, si quieren, ahí, por supuesto, lo escribimos, si quieren. A ver, yo voy a bajar un poquito. Entonces, por lo tanto, decimos f presenta
una discontinuidad inevitable en el punto 4 menos 1. Entonces, si el hecho de que presente una discontinuidad inevitable, eso me quiere decir de que no vamos a poder redefinirla a la función, ¿sí? Y lo dejamos ahí el ejercicio. Cuando era evitable, redefinimos. No evitable o inevitable, que es lo mismo, entonces no podemos redefinir la función, ¿sí? Lo mismo que de análisis. Bueno, vamos al ejercicio 5. ¿Están para el ejercicio 5? Es como el que hicimos en la teoría. Sí, profe. Vamos al ejercicio 5. Dice, determine el conjunto de puntos para los cuales la función es continua. Bueno, apartado B. Apartado B. Nosotros lo primero que vamos a escribir es cuál es el dominio de esa función G. ¿Cuál es el dominio? R2. Todo R2. Perfecto. Todo R2. Bueno, pero nosotros tenemos que tener en cuenta, yo acá la voy a escribir a la función, que la función cambia su forma de cómo está definida. En la primera rama es una función polinómica si consideramos los puntos que están adentro de la elipse, adentro o en el contorno. Y es constantemente igual a 3 si los puntos están en el exterior de la elipse. ¿Eso identifican de qué es una elipse o no? Sí. Bueno, esto es mayor que 5. Claro, porque ustedes hacen x cuadrado más 4y cuadrado igual a 5, dividen en 5, les queda x cuadrado sobre 5 más y cuadrado sobre 5 cuartos igual a 1. Entonces ahí ustedes tienen la ecuación de la elipse con centro en el origen de coordenado, cuyo eje mayor es paralelo, está sobre el eje X y el eje menor sobre el Y. Hacemos un dibujito. Esto es X, esto es Y. Y bueno, dibujamos ahí la elipse. Ahí. ¿Estamos? Bueno. Entonces, si bien es todo R2, pero la forma de la función cambia cuando el punto está dentro de la elipse o en su frontera o en el exterior. Entonces, eso es lo que vamos a ir analizando, punto por punto, de acuerdo a dónde esté el punto ubicado. Supongamos que nosotros tomamos un punto acá. O sea, lo que yo estoy diciendo, estamos tomando un punto en el interior de la elipse. Entonces decimos, sea x0 y 0, tal que x0 al cuadrado más 4 y sub 0 al cuadrado sea menor que 5. O sea, está en el interior de la elipse. ¿Cómo es la función? ¿Qué rama consideramos? La primera. La primera. ¿Y qué tipo de función es? X cuadrado más 4y cuadrado. Es polinómica. Y entonces, ¿y cómo son las funciones polinómicas? Son continuas. Entonces, esa función, la función es continua por ser polinómica. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a considerar otro punto, pero el punto lo vamos a considerar afuera. Supongamos que lo toman ahí, x0 y 0. Bueno, entonces escribimos. ¿Cómo lo denotamos a eso? Decimos, sea un x0 y 0 tal que x0 al cuadrado más 4 y sub 0 al cuadrado sea mayor que 5. ¿Cómo es la función? ¿Qué rama van a considerar para el mayor, si el punto está afuera? ¿La primera o la segunda rama? ¿Y cómo es la función? Es continua, ¿por qué? Porque es una función constante. ¿No es cierto?
vamos a considerar otro punto. Un punto ahora, pero que esté aquí, en la frontera. O sea, yo lo dibujo ahí, pero es cualquier puntito que está sobre la frontera. Un X0 y 0, que esté sobre la frontera. ¿Cómo lo escribimos a eso? Decimos, sea un X0 y 0, tal que X0 al cuadrado más 4 y sub 0 al cuadrado sea igual a 5. Estoy diciendo, son todos los puntos que están en la frontera de la elipse. Entonces, bueno, ¿cuánto vale el G de X0 y 0? Si el punto está sobre la frontera, ¿cuánto vale? ¿En qué rama la voy a considerar al igual? En la primera. La primera. Bueno, y entonces como es una función polinómica, reemplazo. Esto me va a quedar X0 al cuadrado más 4 y 0 al cuadrado. Y esto es igual a 5. ¿No es así? Porque X0 al cuadrado más 4 y 0 al cuadrado es igual a 5. O sea que existe el valor de la función en ese punto y vale 5. Vamos a calcular el límite. Vamos a calcular el límite. Cuando vamos a calcular el límite, que es la segunda condición, el límite de x tendiendo a x0 y 0 de la función g de x. Bueno, entonces ahí nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado a la hora de analizar el límite. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos acercar al punto por adentro de la elipse o nos podemos acercar por afuera de la elipse. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo lo denotamos a eso? Tomamos el límite de xy tendiendo a x0 y 0. Tal que, ahí yo voy a especificar, tal que ese xy se aproxima al x0 y 0, de manera que el punto viene, el x cuadrado más 4y cuadrado, nos aproximamos por el interior de la elipse. O bien puede ocurrir de que nosotros nos aproximemos por afuera. Esto lo escribimos así. Límite de xy tendiendo a x0 y 0, donde ese xy, donde el xy son los puntitos que están por afuera de la elipse, o sea, los mayores. Por adentro de la elipse, ¿cuál era la función que tengo que poner por adentro? Por adentro de la elipse. ¿Cuál es la función? X cuadrado más 4y cuadrado. Y la otra es 3, ¿no es cierto? Para los mayores, 3. Entonces acá, para los mayores es 3. Y para esta es x al cuadrado más 4y cuadrado. Como esta es una polinómica, puedo hacer sustitución directa. Entonces me queda x0 al cuadrado más 4 y sub 0 al cuadrado. Pero x0 al cuadrado más 4 y sub 0 al cuadrado, esto es igual a 5, porque así lo teníamos, porque son los puntos que están sobre la frontera, y eso era igual a 5. El límite de una constante es la constante misma. Independientemente a cuánto tiende, es la constante. Estos valores que acabamos de obtener, ¿cómo son? Son distintos. Entonces, ¿qué concluimos? De que no existe el límite de xy tendiendo a x0 y 0 de la función g de xy. Tal que, o sea, ahí tal que, o el x0 al cuadrado más 4 y 0 al cuadrado es igual a 5. O sea, yo estoy diciendo, no existe límite cuando los puntos están sobre la frontera de la elipse. Entonces, ¿dónde es continua la función? Es lo que a nosotros nos preguntaban. En el interior. Es continua en el interior y en el exterior. Exactamente. Y eso, si quieren, lo podemos escribir con palabras. Entonces, la función es continua en el interior y en el exterior de la elipse
Y ahí, si ustedes quieren, ponen la ecuación x cuadrado más 4y cuadrado igual a 5. ¿Sí? O sea, en la frontera no, pero sí en el interior y en el exterior. Si el punto está sobre la frontera, la función no es continua. Bien, me dicen si terminaron de copiar. Y vamos Sí, a profe. resolver el último ejercicio, que es el ejercicio 6, si no me equivoco. Sí, el 6 apartado A. Me dan el OK y muevo la pantalla. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos al último ejercicio. Ejercicio 6, apartado A. Bueno, tenemos que analizar, dice, determine los puntos para los cuales las funciones son continuas. Entonces, la primera pregunta. ¿Cuál es el dominio de la función f? R3. R3. Primera condición. ¿Se cumple? ¿Existe el f de 0, 0, 0? ¿Por qué analizo en Sí. ese punto? Porque es donde cambia la forma de la función. ¿Y cuánto vale? 100. Vale 100. Tomo la segunda rama. Entonces existe y vale 100. Vamos a ver la segunda condición. ¿Existe el límite? X y Z tendiendo a 0, 0, 0. ¿Qué rama ponemos? ¿La primera o la segunda? La primera, x por y por z más logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. ¿Cuánto vale esto? Perdón. ¿Cómo lo resuelven? Con sustitución directa, porque es una función que no tiene una polinómica más una logarítmica. Entonces hacen sustitución directa, les queda 0 más logaritmo neperiano de 1 que vale 0. Entonces el límite existe y vale 0. Entonces, pero ¿cuál es el problema? De que no se cumple la tercera condición. El f de 0, 0 no es lo mismo, no toma el mismo valor que el límite. Entonces, la función no es continua en el origen. ¿Sí? Por lo tanto, f no es continua en el origen. Justamente en el punto donde cambia la forma de la función, no es continua. Bueno, supongamos, esto es extra. El ejercicio termina acá. Termina acá. Me piden que la redefinamos a la función. ¿La podemos redefinir? Sí. Sí. F, como existe el límite, presenta una discontinuidad evitable en el 0, 0, 0. Entonces, como presenta una discontinuidad evitable, podemos redefinir la función. Yo esto lo estoy escribiendo con color azul. ¿Por qué? Porque en realidad esto no va. O sea, el ejercicio terminó ahí. Pero bueno, para que practiquemos. Entonces, f asterisco de x y z va a ser igual a x por y por z más el logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 si x y z es distinto de 0, 0, 0 y el valor del límite, que en este caso nos ha dado 0, si el x y z
es igual a 0, 0, 0. ¿Estamos? Bueno, y eso es todo del práctico de continuidad. Detengo acá. ¿Se entendió?